Buenos días a todos. Vamos ahora en este segundo video, a comentar la temática que está en su resumen del temario, pueden ubicarla ahí, con respecto a la relación hombre y su entorno socioeconómico. En el video pasado hablamos de la relación hombre con la naturaleza y brevemente planteamos de que tan importante para el hombre es su entorno natural como su relación con sus semejantes. El hombre como ser social, el hombre colectivo, el hombre con sus semejantes. A eso se le llama sociedad. ¿Sí? Bien, hace muchos siglos eh, los seres humanos eh, siempre buscaron una explicación de su problemática y surgieron muchas teorías con respecto a su problemática económica y social. ¿Sí? Están desde las explicaciones de los griegos, muy importantes, las aportaciones que hizo Sócrates, por ejemplo, o Aristóteles, con respecto a la relación entre el hombre y el hombre. Pero no pasaban de ideas, si no se había conformado un cuerpo teórico que conformara una ciencia social. Pero fue hasta las ideas del Renacimiento, que se dio en 1500, finales de los 1400, siglo XV, siglo XVI, donde comenzaron a surgir algunas teorías sobre el comportamiento humano, ya desde una perspectiva no religiosa, sino una perspectiva humana, humanista, ¿sí? Porque durante mucho tiempo la explicación más racional que se daba era la explicación religiosa, ¿sí? Era una explicación teológica. Las universidades que ya existían y eran muy importantes desde la Edad Media estaban conformadas por frailes, monjes, que se encerraban en monasterios y escribían libros muy importantes de astronomía, etcétera. ¿Sí? Bueno, dejé una tarea sobre Augusto Comte, que también vamos a comentar en la sesión presencial, pero ahí Augusto Comte es el primer individuo, primer pensador que habla de la necesidad de una ciencia del hombre, de la sociología, ¿sí? Pero todavía Comte estaba fuertemente influido por las teorías de las ciencias naturales, ¿sí? Se le llamó positivismo, ¿sí? A su teoría. Es un avance. Sin embargo, empezaron a surgir algunas personas que empezaron a analizar la problemática humana. Y Darwin también influyó mucho en las teorías acerca del desarrollo de la sociedad de los seres humanos, ¿sí? Y hubo un libro que muy influenciado por Darwin, escrito por eh, un antropólogo norteamericano llamado Lewis Morgan. Él escribió un libro que tituló La Sociedad Antigua. Y entonces él, esta persona, se fue a vivir en 1800, a mediados del siglo XIX, 1850 más o menos, se fue a vivir con una tribu de los indios, de los apaches, ¿no? De los norteamericanos, que todavía conservaban sus características, digamos, de cierto salvajismo, de no integrados a la sociedad moderna. Eran sociedades que todavía conservaban su estructura y su forma desde muchos siglos atrás. No habían estado influidos por la sociedad moderna.
europea. Y vivían en una etapa vivían en una, todavía en una etapa de primitivismo, ¿sí? De salvajismo, así se le llama, ¿no? No tiene ninguna connotación peyorativa. Bueno, de este libro, Morgan llegó a la conclusión de que al ver esa familia primitiva de esas tribus, llegó a la conclusión que la familia, la organización humana más elemental, que es la familia, a lo largo de todo el desarrollo humano, había tenido también una evolución, ¿sí? Y entonces estas tribus que vivió este señor Morgan, todavía las familias eran muy grandes, numerosas, ¿sí? Y no existía una familia como la conocemos actualmente, de padre, madre e hijos, sino la familia de esas tribus eran colectivas, ¿sí? No había una familia de padre-madre, sino que había una promiscuidad en el cual había intercambio de las personas, podían tener hijos con cualquier persona. No existía eso, no estaba condenado ni estaba penalizado como en la sociedad moderna. Y entonces, a partir de esto, llegó a la conclusión que así ha sido desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Y que a lo largo del tiempo habían ido avanzando. Todavía en las tribus que analizó Morgan, que todavía vivían en su comunidad, en su tierra, en su espacio geográfico, existía una fuerte presencia del matriarcado, porque se podía saber quién era la mamá de los hijos, pero no se sabía quién era el papá, ¿sí? Y era el matriarcado, y había un gran respeto por la madre, ¿sí? Bueno, después se fue investigando y hace muchos años las sociedades ahora modernas igual pasaron por un matriarcado y luego pasaron por un patriarcado. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Porque el desarrollo social también implica un desarrollo económico, en el sentido de que las sociedades van produciendo más y más, de manera que pueden intercambiar los excedentes. Y esto fue creando la propiedad privada, ¿sí? Y entonces ahí empezaron a separarse los seres humanos y las relaciones que habían sido de colaboración, de sociedad en las comunidades primitivas, empezaron a ser ahora de conflicto, de despojo. Unos pueblos despojaban a otros y se declaraba la guerra a los pueblos más débiles, desde luego. Y entonces surgió la propiedad privada porque la gente empezó a decir, bueno, esto es mío, no me lo vas a robar. Y algunos empezaron a acumular más y más riquezas y empezaron a defender cada vez su mayor riqueza por la fuerza. Empezaron a defenderse con espadas, con las armas de esa época y a imponerse. Y entonces hubo un cambio en la familia. La familia dejó de ser de solidaria y matriarcal por una familia patriarcal, en el cual el hombre más fuerte era el que dominaba. Y surgió también la herencia. Al morir el padre, podía heredar a sus hijos. Y antes, ¿qué pasaba? Se morían y todo seguía siendo comunal, social. Estas ideas las retomó Carlos Marx, que fue también, y ahorita vamos a hablar de él, fue un pensador europeo, alemán, que escribió una serie de obras que iban a transformar las ideas que se tenían en ese momento, ¿sí? Y por las ideas de Marx son una profunda crítica al sistema capitalista que imperaba y sigue imperando en el mundo. Un
compañero de él, un colega y camarada de Marx, se llamó Federico Engels. Y él, retomando las notas de Marx y leyendo la obra de Morgan y también de sus propias ideas, escribió un libro muy importante que les sugiero que algún día en la vida lo lean y van a aprender muchas cosas. Se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y fue publicado en 1884 en Europa. ¿Sí? Vamos a dejar una tarea ya en la sesión presencial sobre precisamente estas ideas que se derivaron de Carlos Marx y Federico Engels. Bueno, previamente a esta situación, Marx y Engels habían desarrollado lo que se llama materialismo histórico. Escribieron algunas obras criticando a los filósofos alemanes materialistas, ¿sí? Que planteaban una sociedad mejor, diferente a la capitalista, pero no lo planteaban desde una perspectiva, digamos, con fundamentos objetivos, sino eran muy subjetivos todavía, muy utópicos, era una utopía irrealizable. Y entonces Marx y Engels escribieron varios libros, y Marx escribió un libro que se llama Introducción a la crítica de la economía política, donde desarrolla sus principales conceptos de lo que le van a llamar materialismo histórico. Y entonces en esas ideas de Carlos Marx y Federico Engels dicen que finalmente, y llegan a una misma conclusión de Morgan, nada más que Morgan analizó la familia y ellos analizaron las relaciones económicas entre los hombres, ¿sí? Y también llegaron a la misma conclusión de que en la antigüedad remota esas relaciones económicas habían sido relaciones de colaboración y se habían transformado al paso del tiempo en relaciones de explotación, de injusticia. Y entonces en su obra, El materialismo histórico, Marx plantea una idea que es fundamental. Dice, el hombre cotidianamente tiene que producir sus condiciones de vida, tiene que trabajar, buscar sus alimentos, elaborarlos, modificarlos, comer, ¿sí? Y sobrevivir. Pero también dice, además de que crea su producción de vida, también reproduce sus condiciones de vida. ¿Y qué se entiende por la reproducción de sus condiciones de vida? Reproduce el modo establecido de sociedad, ¿sí? Por ejemplo, tiene una familia, cría a sus hijos, los cuida, los sostiene, y sus hijos van a continuar su trayectoria, están reproduciendo la vida, ¿sí? Y no solamente reproducen a la especie humana, a su descendencia, sino también reproducen las condiciones materiales de vida. Y muchas de esas condiciones son ideológicas. Es muy importante la ideología. ¿Por qué? Porque cuando los seres humanos vivieron en comunidad y se llevaban todos muy bien, no había que obligarlos a trabajar, no había que darles azotes a los esclavos o despojar a los pueblos, masacrarlos, ¿sí? Pero con la explotación que se da cuando surge el primer modo de producción ya basado en la injusticia, que se fue el esclavismo, entonces ahí sí había que crear una ideología, un sustento ideológico para que los seres humanos aceptaran esta situación, ¿sí? Bueno, entonces Marx y Engels desarrollaron el materialismo histórico, ¿sí? Y llegaron a algunas categorías, las desarrollaron, como la categoría objeto de trabajo, la categoría medio de trabajo, la categoría fuerza de trabajo, la categoría trabajo, la categoría
medio de producción, modo de producción, etcétera. ¿Sí? Entonces, el hombre, de acuerdo al materialismo histórico, en su actividad económica de producir y reproducir sus condiciones materiales de vida y de existencia, el hombre también crea algo que está por encima de esto, y por eso se llama superestructura, porque está por encima de sus condiciones materiales, está arriba, como flotando, y solamente está en los símbolos y en las ideas que van inculcando, ¿sí? Y a eso también se le llama cultura, pero es una cultura dominante, de la clase dominante, ¿sí? Y bueno, siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo, y desde tiempos inmemoriales hubo personajes que se rebelaron. Este es el caso del esclavo Espartaco, que se rebeló en Roma y creó un ejército de esclavos, y por poquito derrotan al Imperio Romano, ¿sí? Pero entonces también está la ley. Entonces los hombres crean su base jurídica, ideológica, y empiezan las prohibiciones, las normas, de manera que poco a poco los seres humanos se van adaptando a esas condiciones y las van repitiendo todos los días. Los símbolos, ¿no? Esto no se debe hacer, esto no está permitido, etcétera. A eso le llama superestructura jurídico-ideológica, ¿sí? Y ahí están muy presentes las leyes, las sanciones, ¿sí? Bueno, llegan a la misma conclusión tanto Morgan como Marx y Engels, en el sentido de que la vida pasada, a pesar de que había mucho atraso y era la barbarie y era el salvajismo, era mejor que la vida moderna. Y entonces dirán, ¿pero por qué? ¿No? Bueno, la vida moderna nos trae muchas ventajas, tenemos televisores, tenemos tecnología, podemos comprarnos un auto, etc. Sin embargo, estamos a merced de la lucha entre los seres humanos, las relaciones no humanas, sino las relaciones de conflicto entre los seres humanos. Y eso provoca, pues, todavía también consecuencias sociales muy graves, ¿sí? Y entonces llegaron que era mejor la ciudad primitiva, donde no había conflicto y donde todo era armonía en algún momento de la vida humana, pero cambiando las reglas, cambiando las condiciones. Y Marx y Engels plantearon y desarrollaron la idea de la explotación del hombre por el hombre, ¿sí? Y la necesidad de transformar el modo de producción capitalista por un modo de producción diferente, el modo de producción socialista, que de inmediato, tan pronto apareció la obra de Marx, de inmediato fue condenadísimo, ¿sí? Y ahí aplicaron la superestructura ideológica, a Marx lo desterraron, nunca pisó nuevamente su patria Alemania, anduvo vagando de país en país, se refugió mucho tiempo en Inglaterra y creó también organizaciones de trabajadores. Marx sobre todo y Engels fueron revolucionarios que querían cambiar la sociedad. Y todavía hasta la actualidad Marx es terriblemente condenado, ¿no? Casi es un personaje satánico. Sin embargo, hay que leer su obra para tener cada quien nuestro propio criterio. Bueno, ¿cuáles son los postulados del materialismo histórico? Se plantean una serie de categorías, las que ya les dije. Las voy a definir muy rápido, no los defino a detalle porque les voy a dejar una actividad para que ustedes hagan una tarea. Y brevemente así les voy a decir: el hombre, de acuerdo a esta concepción materialista de la historia, el hombre crea sus condiciones a través de su trabajo. El trabajo es fundamental. Y entonces esa energía humana con la cual el hombre
transforma la naturaleza se le llama fuerza de trabajo. Y es el conjunto de habilidades y destrezas que el hombre realiza en un trabajo productivo. Bien, pero el hombre potencializa su trabajo gracias a un medio de trabajo, ¿sí? Si vemos el hombre primitivo, ven que tallaba las piedras, estaba. Y en la actualidad en los museos de antropología pueden ustedes ver las piedras que tallaba el hombre para lograr filo y poder destazar la carne de los animales que él cazaba. Porque el hombre no tiene colmillos como los grandes animales carnívoros. Y entonces el hombre sí puede modificar la naturaleza. Y esa modificación de la materia, obtener un medio para facilitar su trabajo, se le llama medio de trabajo. Es un medio de trabajo. Y después con esa piedrita puede ir haciendo lo que iba a ser un hacha, puede hacer una casa, puede hacer obras de carpintería sobre la madera o sobre cualquier otro material. Y a este objeto material que el hombre está transformando, se le llama objeto de trabajo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y entonces están los seres humanos. Y surge lo que Marx llamó modo de producción. En su obra, Introducción a la crítica de la economía política, él habla de que a lo largo de la historia humana ha habido distintas formas de cómo el hombre produce. De ahí esa idea de modo de producción, el modo como producían. Por ejemplo, los vestidos. ¿Sí? El vestido de los seres primitivos no eran de hilo, no eran de un textil, sino eran de las pieles, era de las cortezas, y con eso el hombre se protegía. Fundamentalmente eran de pieles, y el hombre iba con eso iba haciendo. Ya iba haciendo algunas cosas. Con el paso del tiempo, el hombre obtuvo un nuevo modo de producir ese vestido, y empezaron a aparecer los telares rudimentarios. Empezaron a ver que algunas plantas, algunos vegetales, producen un material que puede entretejerse y hacer los vestidos. ¿Sí? Los vestidos de la antigüedad, la vestimenta, era muy rústica, era así como costalitos, jóvenes. ¿Sí? Bien, entonces ya al pasar a una etapa de miles de años, ya el hombre está cambiando su modo de producir. Y entonces obviamente también el medio de trabajo se va transformando. Van apareciendo las primeras herramientas que van a ser fundamentales, como el arado, por ejemplo. Se dan cuenta que con un palo, si le atravesan un palo horizontal y jalan ese palo, van arando más fácilmente la tierra que estarle picoteando la tierra. Van arando la tierra. Y surgió el arado en la antigüedad. Y eso fue una revolución tecnológica increíble. ¿Sí? La rueda. Se crearon los primeros molinos de viento en la antigüedad. O sea, el esclavismo, como lo conocemos ahora de los grandes imperios como el imperio romano, el imperio griego, el imperio egipcio de la antigüedad muy remota, eran verdaderas maravillas modernas en esa época. Simplemente vean las construcciones, el nivel de perfección que llegaron los griegos en sus esculturas, todo eso, en sus edificios. Eso es gracias a que ya había herramientas, medios de trabajo, y ya había también una destreza humana en la fuerza de trabajo. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que se llama modo de producción. Y va cambiando a lo largo de la historia. ¿Sí? Después, en la actualidad, el arado ya es rústico,
y eso es muy para los campesinos, muy, muy, que no han incorporado la tecnología. Ahora está el arado, perdón, el tractor, ¿sí? Y ya hay maquinaria muy moderna, se ha mecanizado el campo, ya se meten máquinas a la tierra y produce increíblemente. Bueno, ese es el modo de producir. Pero aquí hay que agregarle un elemento importante. Y Marx le llamó el tipo de relaciones sociales de producción que se dan en cada etapa. En la comunidad primitiva eran relaciones de colaboración, de fraternidad, pero las fuerzas productivas estaban escasamente desarrolladas, ¿sí? Eran hombres rústicos que trabajaban la piedra, era la edad de la piedra, ¿sí? En el esclavismo ya se da la edad de los metales. Pero ¿qué pasa con las relaciones de producción? Ya hay un sector social que ha sojuzgado y esclavizado a sus seres semejantes, a otros seres humanos. Ya hay una relación de gran injusticia entre la gente. Al principio eran entre los pueblos, ¿no? Iban a hacer la guerra a los pueblos más fuertes y se traían a la gente y órale, ponte a trabajar, ¿sí? Después fue con sus propios ciudadanos, sus propios parientes, ¿sí? Empezó a explotarlo. Y el esclavismo, como lo sabemos, fue terriblemente injusto, ¿sí? No solamente los trabajadores estaban despojados de sus condiciones de vida, sino no eran dueños ni de su propia vida. No podían decidir ni siquiera si me voy a otro lado, si me caso con alguien. Eran esclavos, ¿sí? Bueno, entonces a ese tipo de relaciones de producción y acompañado con ese tipo de desarrollo de las fuerzas productivas, Marx le llamó modo de producción. Y entonces empezaron los historiadores a utilizar esta idea de los modos de producción. Marx no lo desarrolló así como ahora lo conocemos. Marx dio la idea de lo que era un modo de producción, que se le acompaña un tipo de relaciones de producción, relaciones entre los hombres, relaciones sociales pueden ser de colaboración o de explotación, ¿sí? Bueno, los grandes imperios esclavistas cayeron, ¿sí? Y como la caída del esclavismo se da con la caída del Imperio Romano, todos los pueblos que habían sojuzgado los romanos, lo que ahora es Francia, que eran las Galias, Germania, lo que ahora es Alemania, Francia era las Galias, perdón, se sublevaron y empezaron a hacer la guerra contra el Imperio Romano. Salían los césares a combatir, siempre les ganaban, hasta que finalmente ellos, los bárbaros, así les llamaban, eran bárbaros porque no tenían el nivel de desarrollo que tenían ya los romanos, los derrotaron totalmente y obviamente ese sistema esclavista lo destituyeron, lo acabaron. No quiere decir que el esclavismo haya terminado, jóvenes. En la actualidad, 2020, hay mucha gente que, para desgracia nuestra, en el mundo, trabajan como esclavos. Aunque la ley lo prohíbe, la Constitución, en México, en Puebla, en España, en Estados Unidos, hay esclavismo, todavía trabajo esclavista. Que cuando la policía lo descubre, ¡pum!, van sobre ellos, ¿no? Bueno, los narcos, por ejemplo, esclavizan a muchos pueblos. Bien, surgió el feudalismo con la caída del Imperio Romano y entonces aquí se suavizó un poquito la idea de la explotación. Y entonces los grandes latifundios, los grandes territorios que habían, se repartieron entre los vencedores. Y así fue creándose el feudo.
Entonces a cada uno de los señores vencedores les correspondió un determinado territorio muy extenso. Y los siervos, que antes eran esclavos, ahora ya eran relativamente libres, les daban los señores feudales una tierras para que ellos produjeran, ¿sí? Pero tenían que pagar un tributo. Y ese tributo era que destinaran una parte de su tiempo a trabajar las tierras del Señor. Y ya, todo eso era para él. Seguía haciendo la explotación del hombre por el hombre, pero la explotación ya estaba más encubierta, ¿sí? Y luego el tributo se cambió ya el tributo en especie. Tú me vas a dar la 10ª o la 20ª o la 5ª parte de tu cosecha. Ese es tu tributo. Y después empezaron las guerras entre los señores feudales, entre los reinos, señoríos. Europa se transformó en un montón de reinos, ¿sí? Todos luchando entre ellos. Por eso era muy característico en la Edad Media los castillos amurallados para que resistieran los ataques de los reinos vecinos. España eran como 40 reinos, ¿sí? Muchos idiomas, ¿sí? El latín se extendió por una buena parte de Europa y terminaron muchas lenguas, ¿sí? Bueno, y entonces cuando empezaron las guerras y todo eso, era ya tributo en dinero. Incluso el tributo también era a nivel de ir a combatir por tu señor. Ve a hacer la guerra o a defender de otro señor, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Se fue poco a poco, el feudalismo duró aproximadamente 800 años y el esclavismo duró miles de años. Y entonces también empezó a tener una crisis. ¿Qué sucedió? Que empezaron a aparecer las ciudades, los burgos. En las ciudades había, digamos, barrios donde se desarrollaban los oficios, los artesanos. Producían vino, producían espadas, producían telas, y entonces se empezaban a intercambiar entre los reinos. Normalmente el día del Santo Patrono había una feria. Todavía se estila mucho en algunos pueblos de Puebla, de México. Y entonces ahí intercambiaban sus mercancías. Aparte de las festividades religiosas, había intercambio. Ese intercambio se volvió más intenso cuando los árabes, que eran muy poderosos, en esa etapa empezaron a comercializar con los europeos. Acuérdense que no había una ruta directa hacia el oriente porque árabes y cristianos estaban en una guerra por la Tierra Santa y no los dejaban pasar a los europeos más allá, y por eso tenían que traficar desde el mar, ¿sí? Y Italia se volvió una ciudad, las ciudades europeas se volvieron muy poderosas, con mucho esplendor, con mucho dinero. Ahí se desarrollaron los primeros más ricos comerciantes. Y ellos financiaron las grandes obras de arte porque había mucho dinero. Surgió el Renacimiento y entonces las ciudades empezaron a desarrollar, los burgos cada vez fueron más y más y más poderosos, hasta empezar a competir políticamente contra los señores feudales. Y entonces en algunos países hubo revoluciones burguesas, especialmente en Francia, 1789, e Inglaterra un siglo antes, la Revolución Inglesa, cuyo caudillo fue Oliverio Cromwell, ¿sí? Y entonces la figura más representativa del feudalismo era el rey, y empezaron a destituir a los reyes. Y todo el siglo XIX fue una conmoción increíble en toda Europa. Y empezaron a surgir las ideas
liberales de la Ilustración francesa. Y Marx es uno de esos herederos de esas ideas liberales de la Revolución Francesa. Y la consecuencia de la lucha por la libertad, la igualdad que planteó Francia, eran libertad también para que no me exploten. Y entonces surgieron las ideas del socialismo. Y el socialismo tuvo grandes adeptos, seguidores de las ideas de Carlos Marx, y en el siglo XX hubo revoluciones socialistas en Rusia en 1917, en China en 1949, y muchos países, bajo la influencia de esas dos potencias, empezaron también a transformarse en regímenes socialistas. O sea que también hay un régimen diferente y un experimento muy importante de regresar a esa idea que tuvo Carlos Marx y Federico Engels. Bueno, entonces el capitalismo se consolida cuando triunfa económicamente la burguesía. Empezaron a producir en los burgos, empezaron a comercializar y se volvieron muy poderosos económica y políticamente. Y tomaron el poder y transformaron las relaciones sociales de producción y desarrollaron impresionantemente las fuerzas productivas. Y se dieron las revoluciones industriales que han conmocionado al mundo, especialmente la primera revolución industrial que se dio en Inglaterra en 1780 en adelante, ¿sí? Con la incorporación de las máquinas a la producción. Antes de eso, todo eran talleres artesanos, ¿sí? Se tejía a mano en telares manuales, todavía hay algunos artesanos que lo hacen, ¿sí? Y entonces ellos empezaron a desarrollar máquinas para tejer tela, pero increíblemente, ¿sí? Porque incorporaron la tecnología y la ciencia al proceso productivo. Descubrieron nuevos materiales que iban a incorporarse. Por ejemplo, el hierro se incorporó masivamente y lograron hacer el ferrocarril. Y el ferrocarril era un enorme, lo conocemos, ¿no? Pero imagínense, para mover una máquina que pesa toneladas, era necesario un combustible muy poderoso, porque habían descubierto el carbón mineral. Se surtía en las calderas y gracias al invento de John Watt, me parece que se llama, no estoy muy seguro, pero su apellido es Watt, él descubrió o inventó, como ustedes quieran llamarle, la máquina de vapor. Y el vapor desarrolla una enorme presión y puede impulsar una locomotora. Y entonces era increíble ver cómo la locomotora se movía. Pero no solamente eso, transportaba mercancías y transportaba gente. Y entonces las mercancías con el ferrocarril, las mercancías de la burguesía europea empezaron a circular y se consolidó el sistema capitalista, ¿sí? Que es el sistema dominante. ¿Cuáles son las características del sistema capitalista? Fuerzas productivas, un impresionante desarrollo de estas. Relaciones sociales de producción basadas en la explotación del hombre por el hombre. Existen dos clases fundamentales en el capitalismo. Una es la burguesía, que son los propietarios de los medios de producción. Son los dueños de las fábricas, los dueños de los talleres, los dueños de la tecnología, etcétera, y pueden contratar obreros. ¿Y cuál es la diferencia entre el siervo, que pagaba un tributo en la Edad Media, el feudalismo, al obrero moderno? Antes el siervo estaba sujeto al señor feudal, como aquí en México en las haciendas. Acuérdense que los peones
de sus clases del profesor Caballero, los peones estaban acasillados. Aunque quisieran salir no podían porque estaban endeudados, hasta sus nietos estaban endeudados por las casas de raya y no podían salir. Se morían en la tierra del Señor, y obviamente el hacendado les había robado, despojado las tierras a sus padres y abuelos, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en el capitalismo? En el capitalismo, el trabajador, el obrero, es libre, todo es libre, y puede contratarse con quien quiera. No tienes que estar sujetos, pero no tienes tus medios de producción, porque los medios de producción ya los monopolizó o los acaparó el capitalista. ¿Qué tienes tú como obrero para sobrevivir? Tu fuerza de trabajo. Tienes que contratarte para sobrevivir. Y entonces, en el capitalismo todo se compra y todo se vende, incluyendo la fuerza de trabajo que se compra y se vende a cambio de un salario. Y esas son las características del modo de producción capitalista. ¿Sí? Bueno, el capitalismo también ha tenido varias fases. Cuando surgió el capitalismo, imaginémonos antes de la revolución industrial, el capitalismo eran muchos talleres y competían entre ellos. Esos talleres después se convirtieron en manufacturas, en pequeñas fábricas, y empezaron a competir entre ellos. ¿Sí? Pero con el paso del tiempo, en el siglo XIX, al finalizar ya muchas compañías, gracias a la incorporación de la ciencia y la tecnología, habían ganado el mercado, le habían ganado la competencia, y entonces vendían más que sus competidores. Y entonces empezaron a concentrar capital, ¿sí? Concentraron capital, cada vez ganaban más, y ese capital lo invertían. Ese dinero que ganaban lo iban invirtiendo. Y entonces empezaron a formarse empresas muy grandes, cada vez más grandes, y las otras empresas quedaron siendo empresas pequeñas. Y las más grandes empezaron a dominar el mercado, hasta llegar a controlar una o pocas empresas, una gran parte del mercado. Y a este hecho se le llama monopolio, cuando una empresa o pocas empresas dominan el mercado. Mono significa uno en griego, y polio significa poder, poder de una empresa, monopolio, ¿sí? Y entonces el capitalismo dejó de ser de libre competencia y se transformó en un capitalismo monopolista. Eso fue todo un proceso histórico, y también lo analizó Carlos Marx. Marx ya no vivió el surgimiento de los grandes monopolios como la Ford, la Volkswagen, que ahora conocemos, las grandes empresas transnacionales, pero sí estaba viviendo ese proceso de acumulación de capital. Una empresa acumulaba capital y se volvía muy fuerte y muy grande. Y otra tendencia es la centralización del capital. Aparte de que se acumulan grandes empresas, lo centralizan en una o pocas empresas. Y eso es la tendencia que Marx denominó la teoría de la concentración y la centralización del capital. Eso lo desarrolla en algunos capítulos de su gran obra que se llamó El Capital, ¿sí? Si alguno de ustedes va a estudiar economía, van a tener que leerse todo El Capital, que es una lectura muy, 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 muy importante, ¿sí? Bueno, y después empezó ya una fase nueva del capitalismo al finalizar el siglo XIX. Ya el capitalismo ya no solamente se había consolidado, sino el capitalismo era totalmente poderosísimo, como ni siquiera el Imperio Romano había sido. Y empezó a invadir todo el mundo. Y a esa fase del surgimiento de los monopolios se le llama la fase imperialista del capitalismo, o la fase monopólica del capitalismo.
Y eso se da a finalizar el siglo XIX y principios del siglo XX. Lenin, Vladimir Ilich Lenin, que iba a ser el dirigente del Estado ruso, él fue el dirigente que hizo la Revolución Rusa y transformó Rusia en un país socialista, escribió un libro muy, muy importante en su época que se llamó El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde ya hablaba de que el capitalismo en 1914, me parece que escribió el libro, ya tenía otros rasgos muy diferentes al capitalismo que había analizado algunas décadas antes Carlos Marx. Ya era un capitalismo muy agresivo. Y ya las grandes potencias imperialistas empezaron a pelear por los mercados. La Primera Guerra Mundial fue una guerra imperialista por buscar nuevos mercados y por sacar de la jugada a algunas empresas y algunos países. Sí, y fue una guerra terriblemente desastrosa. No sé, en sus clases de historia universal, seguramente vieron que fue una matazón terrible la Primera Guerra Mundial. Las armas biológicas se usaron en la Primera Guerra Mundial. No sé si vean o tengan idea de los soldados que usaban máscaras con gases en las trincheras, porque les echaban gases tóxicos, venenosos, les echaban virus. O sea, una guerra increíblemente sangrienta, donde murieron millones de individuos. ¿Para qué? Para luchar por los mercados de las grandes empresas. Lenin lanzó una gran idea y le dijo al ejército ruso, le dijo, ¿por qué luchas por el zar y por las empresas que nos explotan? Voltea, tráete tus armas y lucha contra el opresor. Y logró convencerlos. Y gran parte del ejército que estaba luchando en la Primera Guerra Mundial apoyó a Lenin y declararon un Estado socialista. Y luego terminó la Primera Guerra Mundial y todos los países capitalistas le declararon la guerra a la URSS, que así se llamó el Estado ruso, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces los dirigentes de la Unión Soviética organizaron al pueblo, a los trabajadores y al ejército, y fueron a combatir y lograron derrotar a los ejércitos de Alemania, de Inglaterra, de Francia, y consolidaron el socialismo. Eso es historia. Bueno, jóvenes, en la sesión presencial y en las actividades de la plataforma, yo les voy a dejar las tareas derivadas de esta semana. Por el momento, jóvenes, les pido, igual que el otro video, una pequeña reseña de esta charla y lean, por favor, su libro de texto, espero que ya lo tengan. Es la parte que se llama modo de producción, estructura y superestructura. Eso sería la segunda tarea, que lo lean. No van a hacer un resumen, les voy a dejar una actividad muy divertida. Les voy a explicar, van a hacer por equipos un crucigrama. A partir de los conceptos que se trabajan ahí, ustedes van a hacer un crucigrama. No hay crucigramas idénticos. Y entonces con eso vamos a evaluar. Y es una tarea muy divertida, jugando, se puede llegar al conocimiento. Me despido, jóvenes, les agradezco su atención. Aunque estamos en emergencia sanitaria, la vida sigue y la vida va a seguir. Y entonces tenemos que adaptarnos. La gran capacidad de los seres humanos es esa gran capacidad de adaptación. Y eso es lo que estamos también ahorita haciendo, resistiendo y adaptándonos y avanzando. Sigamos, la vida sigue. Saludos a todos y sigan las instrucciones. Me despido, que la pasen muy bien.
Cuídense mucho, por favor.